Hola chicas, hoy os voy a enseñar cómo se teje este jersey. Para este jersey yo he utilizado ganchillo número 3 y agujas número 4 y usé la lana Drops de Puna y total he gastado 10 ovillos. No me acuerdo cuánto de cada color, pero total 10 ovillos. También podéis hacer este jersey con los restos de la lana que os sobran. Como se teja el ganchillo el cuadrado, pues la combinación puede ser perfecta y además vas a gastar la lana que no usas. Aparte de tejer cuadrados y coserlos, aparte de cuadrado, aquí añadí también unas filas. Por los lados, por los laterales, empecé a coser dos piezas, pero no me gusta tener jerseys muy apretados, por esto hice este motivo de triángulo. Voy a dar la vuelta. Cuando cosí estas dos piezas hasta aquí la altura de cintura, en la cadera no quería tener apretado, por esto empecé a tejer aquí con el ganchillo. Simplemente empecé a tejer los puntos altos, dando ida y vuelta y ajustando a la pieza. Igual que aquí arriba, en los hombros, cosí las piezas y hice también el triángulo porque no me gusta que las piezas se acercan mucho a mi cuello, mi gata. Y por lo último levanté los puntos, hice cálculos y empecé a tejer las mangas en circular hasta la altura deseada. Aquí no quería hacer la goma elástica o punto elástico, quería que las mangas se aten así por sí solas, me parece, no sé, me parece bonito. Así que ahora voy a explicar algunos detalles, cómo he tejido, cómo hice los cálculos. Espero que está todo claro y tú atreves a probar a tejer. Para tejer este jersey, lo primero que tienes que hacer son dos muestras de tensión. Primera muestra es con ganchillo, según tu tipo de lana. Yo usé ganchillo número 3 y la lana Drops de Puna. Así que yo hice 4 filas de ganchillo. Y otra muestra de tensión, tú tienes que hacer liso o punto bobo, es que como te apetezca, de agujas. Y ahora preguntas, ¿cómo elijo las agujas? Pues si lo dudes y digamos si eres verde en este campo, pues haz varias muestras de tensión con distintos tipos de agujas. Por ejemplo, coges número 4 o número 3 y lo que tienes que hacer es lavar estas muestras, secarlas así en superficie plana y en día siguiente medirlas. ¿Cómo se miden las muestras? Aquí vamos a medir cuántas filas hay en X centímetros. Aquí del centro a aquí, por ejemplo, yo tejí con 4 filas, entonces cojo la cinta métrica, lo mido y tengo, por ejemplo, 5 centímetros. Y aquí igual lo mides tanto puntos como filas que tienes. Aquí no hace falta filas porque siempre es lo mismo, como es un cuadrado, así que no hace falta, solamente hace falta un trozo. Luego, ¿qué hacemos? Pues dibujas, por ejemplo, tu cuerpo. Y ahora tienes que sacar medidas. ¿Cómo se sacan las medidas? Como nos vamos a tejer un cuadrado, este será nuestro jersey. Voy a poner con otro color, verde. Este es mi jersey. Para jersey tienes que saber dos tipos de medidas. Es decir, contorno de pecho o en caso si tu barriga está más, digamos, circunferencia de tu barriguita está más que de pecho, o si tejes
digamos, en la altura de caderas. Entonces coges estas medidas. Yo te doy ejemplo. Por ejemplo, el pecho mide 100 centímetros. Entonces la mitad es 50 centímetros. Entonces tu cuadrado tiene que ser 50 y 50. Es tu cuadrado, lo que tú vas a tejer. Ahora, ¿cómo vas a saber cuántas filas tienes que tejer? Como tienes 50 centímetros, por ejemplo, este es mi cuadrado y de centro hasta este borde se mide 5 centímetros. Y yo sé que en este centímetro, 5 centímetros, son 4 filas. Entonces, en 5 centímetros son 4 filas. Te explico aquí. Aquí, ¿ves? Son 4 filas. He tejido con punto alto. Y ahora tengo que calcular cuántas filas tengo que tejer en todo el cuadrado. Como el lado del cuadrado mide 50 centímetros, la mitad son 25 centímetros. Y solamente lo que haces es la regla de 3, 25 por 4 entre 5, son 20. Pues total tengo que tejer 20 filas. Entonces mi cuadrado será de 20 filas. Otra matiz, así tienes que tejer 2 partes. 2. También tienes que ver si aquí es la circunferencia de tus caderas. Nunca tienes que dejar toda justo. Tienes que sumar un poco los centímetros para que el jersey sea un poco suelto. Así que cuando te calculaste tus centímetros, puedes sumar 10 centímetros más. La diferencia está aquí en los hombros. ¿Serán un poco caídos o no serán caídos? ¿Veis? Este es cuadrado. Y los hombros, si te gusta más caídos, menos caídos, a mí como no me gusta, he calculado para la medida que me gusta. Por otro lado, cuando ya acabo de tejer mi cuadrado, el jersey será corto. Lo que hago es tejer varias filas aquí, solamente esta parte. Esto es a gusto de cada una, la longitud que tiene que tener este jersey. Ya sabes que la longitud aquí son 50 centímetros. Pero si quieres jersey más largo, tienes que tejer más filas aquí para que sea más largo. Yo sí que en mi jersey he sumado más filas. Por ejemplo, aquí se acaba, ¿veis? Aquí se acaba mi cuadrado y he sumado 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas más he tejido. Pero bueno, esto según mis medidas y longitud que quería tener yo. Así que he tejido estas 2 piezas. Luego que hice es coserlas. Simplemente por los bordes, pero ojo, con los bordes, si tienes un poco barriguita y has tejido aquí un poco estrecho, no será bonito en tu estatura, porque es un cuadrado, no se va, digamos, no tiene forma de trapecio. Si has tejido el cuadrado súper grande, entonces sí puedes tejerlos, pues coses así por los lados, por laterales y ya está. Yo lo que hice, os explico. Y aquí arriba, si te gusta, puedes tejer, coserlos así. Pero a mí no me gusta que el cuello está muy apretado, pues yo lo que hice es, mirad. Yo hice coser 2 partes de mi jersey y he dejado un trozo. Con este trozo, ¿veis? Empecé a coser y he dejado un trocito. Con este trozo, como se forma un triángulo, lo que hice es hacer
aquí los puntos altos en un punto, engancharlos aquí, dar la vuelta y hacerlos también así, 3 puntos altos en el mismo punto y 3 puntos altos en el mismo punto. Por este lado igual. Está cosido hasta aquí y aquí igual hice los puntos altos. Por laterales yo hice lo mismo. No quería coser todo junto, dos piezas como estaban más estrechas, porque estuve tejiendo según circunferencia del pecho, no de cadera, y para que no sea estrecho he cosido hasta aquí y empecé luego a hacer lo mismo que hice en los hombros. Voy a dar la vuelta. Este es final de mi jersey. Entre estas dos partes empecé a tejer los puntos altos. 3 puntos altos en el mismo punto. Y luego creo que un punto alto y luego juntar las piezas. Así que estuve haciendo así, y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta. Y como veis, aquí está un punto, un punto, un punto, un punto. Luego empecé a aumentar por 2, luego 3, luego 4. Yo creo que he quedado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que más o menos para que se forma triángulo. Este es parte de jersey que es tejido con el ganchillo. Ahora para hacer las mangas, como has hecho la muestra de tensión, ya sabes número de filas y número de columnas en X centímetros. Esta es nuestra manga. Lo que tienes que saber es la circunferencia de tu brazo, es esta parte, en función donde serán más o menos tus puntos, donde terminan, o en el hombro o más abajo. Pero por esto puedes no preocuparse. Como vas a tejer dos piezas, lo dejas un hueco y luego cuentas los puntos que te vas a levantar. Por ejemplo, vas a levantar 42 puntos. Y tienes que saber la circunferencia de tu muñeca. Por ejemplo, ya sabes número de puntos o de centímetros, lo conviertes en puntos y en mi caso, por ejemplo, tiene que estar 20 puntos. Es lo que tengo yo. También tienes que saber longitud de tu manga. Primero es en centímetros. Yo, por ejemplo, yo no me acuerdo cuánto tengo. Por ejemplo, tengo 60 centímetros. Y en estos centímetros yo tengo 150 filas. ¿Cómo voy a saber dónde hacer disminuciones? Yo tejí aquí todo en circular. Pues para esto tú tienes que restar 42 puntos del inicio. Yo no sé cuánto vas a tener tú aquí. Son tus puntos. Luego número de puntos de muñeca. Vas a tener, por ejemplo, 22 puntos. Este 22 puntos puedes distribuir o disminuir por una en X filas o disminuir por 2 también en X filas. Como yo sé que tengo 150 filas, entonces estos 150 filas yo tengo que dividir entre 22. Ahora no voy a dividir, pero más o menos imaginar que me sale 4. Esto significa que en cada cuarta fila tú tienes que hacer disminución. Si tejes la manga por separado y quieres hacer disminuciones aquí, o tejes de abajo y tienes que aumentar hasta arriba, entonces es lo mismo, pero como tienes 22 puntos, tienes que dividir por 2, porque son 2 lados. Y por 2 lados vas a hacer aumentos o disminuciones. Y 22 puntos entre 2, 11. Esto significa que en cada fila número 11 haces disminuciones, o si tejes en circular 2 disminuciones,
O si tejes la manga aparte, entonces en cada fila número 11, tú vas a hacer disminuciones, o si tejes de abajo a arriba, aumentos, mientras no sea 42 puntos. Puedes tejer por separado y coser las piezas, o puedes levantar los puntos. Se levantan fácil, pero ten en cuenta para que te sean puntos iguales en una manga y en otra manga. Y entonces coges tus agujas, según has tejido tu muestra de tensión, y empiezas a tejer o en circular. Yo he tejido en circular, como veis. Las disminuciones yo hacía en X filas, no me acuerdo, en fila número 10, por ejemplo, por ambos lados. Así que en esta fila eran 2 disminuciones, en principio de la fila y al final de la fila. Pero, y aquí, pues nada, tejí todo liso y cerré los puntos porque quería que la manga se da así la vuelta. Pero no te preocupes si tejes por separado, pues haces por separado, pero ojo, si haces todo por separado, te aconsejo lavar las piezas antes de coserlas. Así que si tejiste esto, ya has cosido por los lados, has terminado, tejes los mangas también por separado. Antes de coserlos y antes de juntarlos, lávate todas las piezas, las estiras, miras tus medidas, cuántos centímetros son aquí, cuántos centímetros son aquí, las estiras, coges la cinta métrica cuando la pieza está mojada y lo mides qué centímetros coinciden. Si no coinciden, pues estiras un poco. Si no coinciden igual, o estiras, como te dije, o a la vez encoges así la pieza. Esperas que te seca todo y luego la juntas todas tus piezas. Y no hay más historia de este jersey. Es súper fácil de tejer. Yo espero que os haya gustado. Ha salido todo claro, cómo contar, cómo no contar. Y espero que alguna intente de hacer este precioso jersey, que además las combinaciones pueden ser perfectas. Puedes combinar con colores que te gustan, con colores suaves, con colores más fuertes. Puedes utilizar en este jersey toda la lana que tienes de los restos. Es de verdad la idea perfecta para que tu imaginación vuela un poco.